si no reconocen la responsabilidad. Digamos, eso es una de las cosas que es fundamental en la justicia, en el marco de justicia transicional, digamos, independientemente de la cantidad de niños y niñas que fueron reclutados en el marco del conflicto, pues digamos que hay una responsabilidad que digamos que se reconoce como parte de las FARC y dentro del acuerdo de La Habana. Entonces, pues digamos que la correcta implementación del acuerdo y la correcta implementación de la justicia transicional lo que implica es que las FARC, para acceder a esos beneficios, que son, por ejemplo, pagar menos años de cárcel o desarrollar medidas restaurativas, pues deben reconocer plenamente su responsabilidad. Y cabe, en este caso, la responsabilidad de mandos, es decir, los principales mandos de las FARC fueron responsables, así no sean imputables individualmente, de todos los reclutamientos que ocurrieron dentro del periodo pues, que está analizando la JEP. Justamente usted habla de los mandos. La pregunta es que si la mayoría de ellos eran mandos medios, ¿por qué son los máximos responsables? ¿Cómo entender eso? Porque en la justicia transicional se trata de eso, es decir, las FARC era una guerrilla jerárquica dentro del derecho internacional humanitario, dentro del derecho internacional se reconoce como tal, se reconoce como parte de un conflicto armado interno y en virtud de esa jerarquía los mandos pues tuvieron que conocer mínimamente y ser también responsables de haber prevenido esta situación, que es una violación muy grave al derecho internacional humanitario. Evidentemente, pues las FARC reclutaban menores por debajo de los 15 años, que es un poco lo que está descubriendo la JEP, y el tamaño también de lo que ocurrió. O sea, fueron más de 10.000 niños, niñas y adolescentes reclutados en esta guerrilla. Entonces, evidentemente, pues aquí aplica también digamos, la teoría de los máximos responsables. No quiere decir que los mandos medios no se acojan a la JEP y no tengan que aportar en verdad en justicia y en reparación, también lo tienen que hacer, pero es una manera de llamar la atención del país y de dar un mensaje también sobre la responsabilidad de quienes están al mando de este tipo de grupos, en este caso de la guerrilla de las FARC. Y justamente hablando de los avances de las investigaciones de la JEP, se ha determinado que entre 1971 y el 2016 las FARC reclutaron a 18.677 niñas y niños. ¿Qué pasa con esas víctimas y qué reparaciones han tenido por parte del antiguo grupo armado? Pues bueno, digamos que ahí la cosa es muy compleja porque en ese periodo de tiempo muchos de esos niños y niñas y adolescentes pues no fueron niños y niñas y adolescentes, muchos de los mandos medios ingresaron a la guerrilla. Recuerden, pues y esto también es para el público, que no existe en el caso de niños, niñas y adolescentes diferencias en ley entre reclutamiento forzado y reclutamiento voluntario. Todo se considera reclutamiento forzado. Entonces, aunque algunas de estas personas se hayan vinculado, entre comillas, voluntariamente a la guerrilla y hayan llegado a ser mandos, pues conservan, digamos, conservan los hechos de victimización que originaron su pertenencia al grupo. La reparación es compleja en ese caso. Los que hoy son menores tienen todo el derecho, y ya digamos el Estado avanzó en eso, en garantizar resarcimiento de los derechos que les fueron quitados, pero ya los excombatientes que fueron reclutados y pues finalizaron como excombatientes, pues evidentemente la reparación es muchísimo más difícil. Por supuesto, un caso muy complejo y quisiéramos hablar de otras de las noticias de la JEP, que es que actualizó la cifra de ejecuciones extrajudiciales conocidas como los falsos positivos. Ya no son 6.402 víctimas, sino 7.837. ¿Por qué importan estos números? Importa muchísimo porque es la diferencia entre una serie de casos aislados y que efectivamente dentro del Estado hubo incentivos perversos que favorecieron que soldados y militares y algunos mandos, pues varios mandos que están en este momento dando declaración en la JEP, hicieran caso omiso de esos incentivos perversos y eh, secuestraran literalmente personas civiles, incluyendo jóvenes, los asesinaran y los hicieran pasar por bajas en combate. Entonces, no, digamos que el tamaño de este número muestra que no es solamente una situación con casos aislados, sino que efectivamente hubo un patrón en la victimización de jóvenes y sobre todo jóvenes en condiciones muy vulnerables que eran llamados con ofertas de trabajo o que eran secuestrados en muchos casos y eran asesinados y pues les ponían los uniformes y los trataban de hacer parecer bajas porque habían incentivos a las bajas de personas
personas. Eso fue una política que estuvo muchos años activa y desafortunadamente causó, digamos, esta barbarie que en Colombia pues le hemos llamado falsos positivos, pero en realidad son ejecuciones extrajudiciales y una violación flagrante al derecho internacional humanitario.